Bueno, pues buenas tardes para los que estáis en este caso en línea y un saludo para los que vais a poder ver esta grabación luego de manera posterior. La semana pasada empezamos con el primer capítulo de la asignatura, que era el sector público, se da una explicación. Y este segundo capítulo es ¿por qué interviene? Ya tenemos la definición de lo que es el sector público y ahora nos toca saber para qué interviene el sector público en la economía. ¿De acuerdo? Estamos en la página 53 del manual de la asignatura que es Economía del Sector Público. Si, bueno, la compañera está, hay un par de compañeros en línea, si queréis hacer alguna pregunta, sabéis que tenéis el chat a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Me cortéis y preguntáis. Bueno, como decíamos, en la página 53, bueno, 54 del manual y empezamos con este apartado de introducción. Entonces, cuando hablamos del sector público en la economía, lo primero que siempre surge es un debate entre el intervencionismo y el liberalismo. Cuando hablamos de intervencionismo, estamos hablando de una teoría económica o de un postulado económico que aboga por la intervención del sector público en la economía. ¿Para qué? Pues para proveer de bienes y servicios, para hacer actuaciones de redistribución de la renta, para actuar sobre los mercados, para regular los mercados. Eso es el intervencionismo. Uno de los teóricos más importantes, o el fundamental, digamos, que es Keynes. Y luego, por el otro lado, tenemos el liberalismo, como tenemos ahí, bueno, la famosa mano invisible de Adam Smith, pero hay muchísimos, como Stuart Mill y hay otra serie de Friedman, eran también teóricos liberales. ¿Qué dice el liberalismo? Que el Estado, o la administración pública, debe intervenir lo menos posible. Que el mercado se autorregula y como se autorregula consigue ser eficiente y el sector público lo único que hace es perjudicar a los mercados y que en ningún caso, salvo momentos o cuestiones muy puntuales, el Estado pues, no tendría que intervenir en la economía y mucho menos, por ejemplo, a través de los impuestos. Pero ¿por qué interviene el sector público cuando interviene? ¿Cuál es la motivación de intervenir cuando así lo hace? Bueno, pues que hay en ocasiones que los mercados no funcionan correctamente, existen, aquí hablaba por ejemplo el manual de la existencia de barreras a la competencia. El mercado es eficiente hasta que deja de serlo y, por ejemplo, cuando se forma un cártel de empresas o cuando hay acuerdos empresariales para precisamente influir sobre el mercado, pues entienden que debe actuar. Por eso existen, por ejemplo, todas estas cuestiones legislativas que lo que abogan es por eliminar no eliminar la competencia, sino fomentar la competencia entre empresas, para que no haya monopolios y para que efectivamente haya oferta de productos pues de manera suficiente para los consumidores. ¿Por qué interviene también el sector público? Pues como por aquí, para corregir las desigualdades en el bienestar social. Hay desigualdades en la sociedad y el Estado, el sector público, debe intervenir para corregirlas. Y aquí es donde nos hace esta diferencia entre equidad y eficiencia. Un mercado puede ser eficiente porque produce de una manera óptima, pero puede ser que no sea equitativo, que no se distribuya bien la riqueza entre los miembros de la sociedad. Para eso también interviene el sector público. Y luego en muchas ocasiones también interviene pues, para impulsar la economía, y aquí viene un ejemplo muy reciente y que yo creo que conocemos todos, que es la crisis del COVID-19. En un momento de recesión económica importante por la paralización de la producción, se cerraron, como bien sabéis, y como bien sufrimos todos,
fábricas, empresas y se cerró el comercio mundial. Pues para reactivarlo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se pusieron en marcha estos fondos Next Generation, que no solo buscan, además, no buscaban esa reactivación de la economía, sino también cambiar el sistema productivo, no el modelo, sino el sistema productivo de Europa y reconvertirlo, sobre todo en aras de ser más autosuficientes en materia energética. Porque no solo la crisis del COVID-19 hacía necesario ese impulso de sectores estratégicos, como puede ser el tecnológico, porque nos dimos cuenta que al cortarse las cadenas de suministro debido a la crisis del COVID-19, perdíamos, por ejemplo, suministros, todo lo que venía desde China, y impactó de manera definitiva en el comercio de los chips de producción y paralizó decenas de fábricas en Europa porque no había chips ni procesadores. Y luego una segunda fase que vino con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, la guerra de la invasión de Rusia por Ucrania, nos hizo ser conscientes que ya lo éramos. Sabíamos que en Europa dependíamos, sobre todo Alemania depende del gas ruso, pero no éramos conscientes del peligro que se suponía para el conjunto de la economía europea. Entonces también sirven pues, los fondos de Next Generation para ser más independientes en materia energética. Vale, y esto es el por qué interviene el sector público. Estábamos hablando de que tenemos que diferenciar qué es eficiencia y equidad. Los mercados tienen que ser eficientes y luego el Estado tiene que conseguir que sean equitativos. Vamos a ver en primer lugar, este segundo apartado, qué es la eficiencia, ¿de acuerdo? De esta explicación que hemos dado antes y estamos en la página 55. Para hablar de eficiencia, siempre vamos a hablar del óptimo de Pareto. Por aquí pone óptimo paretiano, bueno, realmente se conoce como el óptimo de Pareto. ¿Puede? Sí, Alejandro, adelante. Bueno, viene un compañero al hablar. Estamos dando las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Estamos aquí online con otros compañeros. Vale. Estamos tres. En la 3 no estamos, Alejandro. Sí, bueno, ¿seguimos con la explicación? Sí, vale. Seguimos. Bueno. Vas a tener ahí en ese lado, en esa pantalla de aquí, si se enciende ahora el proyector, vas a tener lo que estamos viendo aquí en pantalla. Vale. He visto la televisión otra vez. Muy bien. Los temas son el intercambio y la sí, bueno, seguimos grabando, Alejandro, la clase. Y estábamos hablando, Alejandro, del óptimo de Pareto. ¿Te acuerdas lo que es el óptimo de Pareto? Sí. El óptimo de Pareto lo que nos dice es esa situación en la que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra, como lo dice el compañero. O dicho al revés, como en el libro que la verdad es que pone un poco al revés, dice una situación en la que nadie empeora y alguien mejora. Dice es superior al óptimo de Pareto. Pero bueno, yo creo que la cuestión del óptimo de Pareto es esa situación, donde es una situación de tal modo que si se beneficia a alguien de una unidad económica más, pues se perjudicaría a otra persona. El óptimo sería pues, donde todo el mundo está, digamos, satisfecho con la situación económica actual. Entonces, a partir del óptimo de Pareto estamos hablando ya de eficiencia económica. Hay también, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de las teorías económicas del bienestar. Y vamos a hablar sobre todo, vamos a hablar únicamente del primer teorema. Vale. ¿El libro es el mismo que siempre? No, Alejandro, el libro ha cambiado. ¿Ha cambiado? Ahora es este. ¿Dónde lo puedo pedir? En la biblioteca lo tendrán a lo mejor alguna copia y si no, pues hay que asistirlo. Claro. Ahora te doy yo el dato. Perfecto. Bueno, hablamos del primer teorema de la economía el primer teorema de la teoría de la economía del bienestar, que es cómo se asignan los recursos y cómo la distribución de los recursos afecta al bienestar social. Y nos dice que bajo determinadas circunstancias de equilibrio económico pues podemos alcanzar un óptimo de Pareto. ¿Cómo alcanza la economía un óptimo de Pareto? ¿Bajo qué circunstancias? Pues
Para que se diese esa circunstancia, estamos hablando de un mercado en competencia perfecta. ¿Qué es un mercado en competencia perfecta? Pues donde los agentes se comportan de manera competitiva, los consumidores van a buscar maximizar su utilidad, es decir, que lo que adquieran les va a tener una utilidad para ellos y va a ser la máxima que puedan conseguir. Y que los productores van a intentar maximizar sus beneficios. Por un lado, el consumidor intenta maximizar la utilidad de lo que consume y los productores maximizan sus beneficios. ¿Qué más condiciones se tienen que dar para alcanzar este equilibrio sobre la teoría que nos dice la teoría económica del bienestar? Pues dice que los consumidores y los productores son precio aceptantes. Esto significa que se conforman y les parece bien el precio existente de los productos. Y sobre todo que ninguno de ellos tiene capacidad de influir en el precio de los mismos. Ni los productores, porque reducen la oferta y hacen que aumente el precio, ni los consumidores, pues rechazando ir a comprar un producto para que baje el mismo. Es decir, el precio también, digamos, que estaría en equilibrio. Decimos que no hay externalidades, es decir, que quienes no participan en este proceso no pueden tampoco intervenir en los precios. Y que tanto los consumidores como los productores disponen de una información perfecta sobre el mercado, sobre cómo se comporta el mercado, sobre los productos. Esto es un supuesto, digamos, una hipótesis económica que luego en la realidad, lógicamente, no se da. Pero sobre estas premisas, sobre este primer teorema, es sobre el que se entiende que se puede dar este óptimo de Pareto, este equilibrio, ¿de acuerdo?, en la economía. Bueno, ya que sabemos un poco de todas estas cuestiones, vamos a pasar a ver qué es... bueno, en el libro, en la página 56, pues un pequeño gráfico de cómo se consigue el equilibrio. El equilibrio se consigue pues, entre la oferta y la demanda. Y luego, más adelante, en la página 58, vamos a ver un gráfico, que es este que vemos aquí. Pero antes de ver este gráfico, vamos a hablar de eficiencia. Porque lo que tendrían que tender los mercados es a ser eficientes. ¿Y qué supone ser eficientes? Pues tener una combinación óptima de servicios, de productos que se ofrecen a los consumidores que satisfacen las necesidades de los consumidores. Esa combinación óptima. Los productores ofrecen aquellos productos que los consumidores demandan. Eso es algo fantástico, fenomenal. Eso es un óptimo y una eficiencia. Cuando llegamos para cada consumidor, para un nivel de renta distinto, va a tener diferentes utilidades. Es decir, para una renta de 1.000, va a querer adquirir una serie de productos que le produzcan una utilidad máxima para él. Los va a repartir de modo que le sean útiles, que le dé mayor satisfacción. Si nosotros tenemos pues 1.000 euros, los vamos a intentar repartir para que nos sea de la máxima utilidad posible. Esto lo entendemos. Si tenemos 2.000 euros, pues tendremos otra frontera, otros elementos, otros productos que nos den utilidad, será una utilidad superior. Bueno, pues estas combinaciones de utilidades y de rentas es lo que nos da esta frontera de posibilidades de producción. Bueno, no, perdón. Es lo que nos da esa eficiencia para el consumidor. Lo que nos da la frontera de posibilidades de producción es el conjunto de combinaciones de producción de los bienes y servicios en una economía. Primero he hablado, pero lo he mezclado. Primero hablamos de lo que es el consumidor y ahora estamos hablando de lo que es la producción. Con la frontera de posibilidades de producción es esa relación entre, o sea, esa combinación más eficiente que pueden producir los mercados, ¿de acuerdo? E indica, y la pendiente que tiene esta curva, que es esta que tenemos aquí, mira Alejandro en este gráfico, su pendiente es la relación marginal de transformación que indica la cantidad de uno de los bienes a los que debe renunciarse para producir una unidad de otro distinto. Todo esto lo que nos lleva es ahora sí cuando los mercados, cuando volvemos al consumidor, son las curvas de diferencia de consumo, que es lo que os mencionaba anteriormente, que es esas distintas combinaciones de bienes que producen una utilidad al consumidor.
hay una relación marginal de sustitución. Esta relación marginal de sustitución es lo que está dispuesto a renunciar un consumidor de un bien para adquirir una unidad de otro bien adicional, pero manteniendo el mismo nivel de satisfacción. Hay veces que tenemos posibilidad de elegir. No sabemos si elegir, pues no sé si comprarme una hamburguesa o una pizza para cenar esta noche. Pero sé que tengo dinero solo o para la hamburguesa o para la pizza. Pues tengo que elegir y tengo que renunciar a uno de los bienes para conseguir el otro. Si estoy dispuesto a renunciar a la hamburguesa para adquirir la pizza, pues estaría manteniendo mi mismo nivel de satisfacción, porque en este momento puntual me da igual una cosa que otra. Yo quiero satisfacer que tengo hambre y puedo renunciar a un bien para adquirir otro. Pues bueno, pues esta es la relación marginal de sustitución. Y esta relación marginal lo que nos ayuda pues, a comprender cómo los consumidores toman decisiones a la hora de consumir, pero manteniendo su nivel de satisfacción constante. Esto luego es muy importante también para las empresas para la hora de vender. Por tener en cuenta cuál puede ser la relación marginal de sustitución de los consumidores. Bueno, esto lo vemos también en las curvas de diferencia, está en la página 59 del nuevo manual, en el viejo también estaba, donde se ve esa relación entre esas diferentes posibilidades o utilidades de consumo que tienen y dependiendo del nivel de renta, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, hacer aquí un pequeño mención a la caja de Edgeworth, que es una herramienta que se utiliza en economía pues, para representar y analizar, como dice aquí, el intercambio de dos bienes entre agentes de individuos y agentes económicos, ¿vale? Estas son las cuestiones que hablamos respecto a la eficiencia que hemos hablado del óptimo de Pareto, de las curvas de diferencia, de las fronteras de posibilidades de producción. Es la parte teórica de cómo funcionan los mercados. Pero todo esto lo estamos explicando desde un nivel, como decíamos, teórico e hipotético, porque estamos considerando que estamos en un sistema económico de competencia perfecta, donde, pues hemos dicho antes, que todos somos precios aceptantes, tenemos información perfecta. Eso es algo que en la realidad luego no se da. Pasamos de página. En la realidad estamos diciendo que no se da. La economía no se da. Si no se da una competencia perfecta, si no está equilibrado el mercado, si no está en equilibrio, entonces entendemos que hay, digamos, imperfecciones o desigualdades. Si hay desigualdades e imperfecciones en los mercados, ¿quién puede corregirlas? Los liberales dirían que no me preocupe, que el mercado solo lo va a corregir, y sin embargo los intervencionistas, los keynesianos, nos van a decir que tiene que intervenir el sector público para corregir las desigualdades. Y en esta parte de corrección de las desigualdades es donde entra el sector público, y aquí vamos a ver cómo también cómo puede intervenir el sector público para corregir estas desigualdades. Y estamos en la página 64. ¿Vale? En la página 64 vamos a empezar a ver formas de corregir estas desigualdades. Cuando hay una desigualdad, hay pues muchos ricos, hay muy pocos ricos que acumulan gran cantidad de dinero y hay mucha gente pobre, pues lo primero que tendríamos que hacer a lo mejor son utilizar herramientas para redistribuir la renta. ¿En qué consiste redistribuir la renta? Es redistribuir el dinero, redistribuir el capital. ¿Qué se utiliza? ¿Qué teorías hay a este respecto? Pues tenemos la teoría sobre el rendimiento de los factores, que nos va a hablar de cómo se redistribuye la renta de los distintos factores económicos. Los factores económicos recordamos que son, siempre se ha dicho tierra, capital y trabajo. Pues aquí estamos hablando del trabajo y del capital, que son las rentas, porque hay rentas del trabajo, que son salarios, y las rentas del capital, que puede ser un alquiler, unos dividendos, unos intereses de un depósito bancario. Pues entonces hay teorías de
cómo corregir las desigualdades económicas en la sociedad, pues redistribuyendo el factor, en este caso, del trabajo de capital, el factor de rentas. Luego hay teoría sobre la acumulación de los factores. Y es como la acumulación de capital, el físico, el humano o el financiero, pues afecta también a la distribución de la renta. Sabemos que hay personas que acumulan muchísimo capital, como el presidente de los Estados Unidos, su super amigo Elon Musk. Pues hay que ver cómo se redistribuyen también estos factores económicos. Y luego también hay teorías sobre el mercado de trabajo, porque se puede actuar sobre el mercado de trabajo para intentar redistribuir la riqueza. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí habla de segmentación de los mercados de trabajo, flexibilidad del mercado, la educación, pero bueno, también sobre todo las cuestiones de los subsidios de desempleo a través de la flexibilidad del mercado de trabajo o no, pues sería algo muy importante, sobre todo la educación, porque al final la educación permite la cualificación de los trabajadores que les permiten acceder en mejores condiciones a los mercados de trabajo, ¿vale? Bueno. Y lo que venimos a decir a continuación es que estábamos diciendo que, aunque haya mercados que funcionen de manera eficiente, a veces no son equitativos, no se reparte la riqueza de manera equitativa, de manera igualitaria, no se reparte entre todos. El mercado puede ser muy eficiente, puede funcionar muy bien, pero a lo mejor los ingresos del mismo solo van a parar a unas pocas personas. Eso no es equitativo socialmente. Bueno, pues, ¿cómo se puede corregir esta ineficiencia de la equidad, este no reparto de manera equitativa de los beneficios del sistema? Bueno, pues hay diferentes maneras. Aquí vemos dos cuestiones. Una es los criterios de equidad. Esto sobre todo es cómo interviene el sector público para corregir estas ineficiencias. Primero tiene que tener criterios de equidad. Y hay dos tipos. Para saber antes esto tenemos que saber que hay dos tipos de equidad. Está la equidad vertical y la equidad horizontal. ¿En qué consiste la equidad vertical? Vamos de arriba hacia abajo. Y en este caso lo que hacemos es repartir de manera equitativa entre todas las personas de arriba y hacia abajo. Un reparto justo. Que los de arriba, que cada vez haya menos gente arriba y todos más o menos se vayan cerrando esa pirámide de reparto de la riqueza. Normalmente suele ser una pirámide porque arriba hay muy poquitos y abajo en la base hay muchos con poca riqueza, pues que se vaya reduciendo. Esa es la equidad vertical, ese concepto. Y luego está la equidad horizontal, que cuando la desigualdad de las personas es la misma, cuando todos los que están en la base tienen el mismo tipo de desigualdad, pues hay que intervenir sobre ellos de la misma manera. Hay que ser también equitativo en esa equidad horizontal, en esa barra inferior de esta pirámide que decimos, pues digamos que hay que hacer el mismo reparto a los de la derecha que a los de la izquierda, a los del centro, a los del medio, a los del centro, ¿vale? Estas son estos criterios de equidad y cómo se pueden corregir. Y bueno, dentro de esta también, cómo corregir la desigualdad, luego hay muchas teorías que se denominan funciones del bienestar social. Eso está en la página ya, me voy directamente al final, a la página 70. Porque hay diferentes visiones de cómo ser equitativos. Estas visiones se denominan funciones del bienestar social y vienen a decir o a explicar cómo debe de intervenir el sector público para corregir estas desigualdades. Y aquí, en el cuadro que tenéis de la página 70 o en este listado vienen varias. Son teorías. ¿Qué dice la teoría utilitarista? Los utilitaristas, pues que hay que maximizar la utilidad total del conjunto de la sociedad. La teoría rawlsiana, que dice que hay que priorizar, que hay que actuar sobre los que están menos aventajados, es decir, sobre la base. Hay que actuar mucho sobre la base para conseguir corregir desigualdades. ¿Qué dice Amartya Sen?
pues que hay que redistribuir las capacidades de las personas también, para al final reducir las desigualdades. ¿Qué dice la función de bienestar social libertaria? Yo os he explicado aquí que soy libertaria. Cuando hablamos de libertarias, hablamos de liberalismo económico, y es lo que os decía antes, que el sector público, los liberales, ¿verdad, Alejandro? Siempre dicen que el sector público debe intervenir lo menos posible. Como por ejemplo puede empezar en Estados Unidos, que el sector público no intervenga. Y luego está la igualitaria, la teoría igualitaria o intervencionista, donde decimos que sí que debe intervenir el sector público, como pasa pues, en Europa, mucho más que por ejemplo en Estados Unidos. Incluso aquí los partidos más liberales son casi menos liberales que en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Estas son las diferentes teorías sobre cómo debe intervenir también el Estado en la economía para corregir desigualdades. Bueno, pasamos ahora a la página 71. Y aquí hablamos de impulso de crecimiento económico y estabilidad. Y en esta primera parte habla de los objetivos de la intervención pública. ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Pues sobre todo porque lo que quiere es un crecimiento económico. ¿Cuáles son los principales indicadores del crecimiento económico, Alejandro? El Producto Interior Bruto, sobre todo, aunque luego hay otros agregados económicos. Siempre que hablamos de que las economías buscan un crecimiento económico, lo que pretenden es que crezca su Producto Interior Bruto. Esa es la medida, digamos, estándar. Y eso es uno de los principales objetivos de las políticas económicas de los Estados. ¿Pero qué persiguen también los Estados? Quiero crecer, pero quiero tener una economía estable, porque la estabilidad también me proporciona pues, esa capacidad de crecimiento. ¿Cómo consigo la estabilidad económica o qué persigo? Pues lo que se persigue es lo que viene a continuación relacionado, pues se persigue por parte de las economías, de los estados, de los gobiernos, conseguir el pleno empleo, eso es que todo el mundo que quiera trabajar esté trabajando, conseguir una estabilidad de precios, evitar que haya inflación, que los precios suban mucho, porque eso provoca inestabilidad. Si hoy una barra de pan cuesta 1 euro y de repente el mes que viene cuesta 2 euros, pues me genera inestabilidad, porque ya no sé con qué, no puedo hacer un presupuesto a largo plazo, porque no sé lo que van a costar los bienes dentro de 3 meses. Nos hace falta estabilidad de precios. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, eso respecto a los estados, a los gobiernos y a las entidades, que tienen que tener una estabilidad de su presupuesto y ser capaces de mantenerlo financieramente, que sean capaces de financiarse y financiar los servicios públicos. Y también los estados necesitan mantener el equilibrio exterior. El equilibrio exterior, ¿tú te puedes acordar, Alejandro, cómo se mide el equilibrio exterior? Con otros países. La relación con otros países, con la Unión Europea. Sí, por ejemplo, bueno, con la Unión Europea no tanto, con China. Nosotros medimos nuestra relación con China sumando, hallando la diferencia entre lo que importamos de China y lo que nosotros exportamos a China. Eso, la herramienta que lo mide es la balanza de pagos. ¿Qué quieren tener los estados? Equilibrio exterior. ¿Por qué en estos momentos Donald Trump está con estas amenazas de imponer aranceles a México, a China, a Europa? Porque pretende corregir sus desequilibrios de balanza de pagos, su desequilibrio exterior. Porque lo que dice es que les vende poco a ellos y, sin embargo, Estados Unidos les compra mucho. Hay una diferencia negativa, un saldo negativo para Estados Unidos y entiende que lo que hace es quiere poner aranceles para evitar que en Estados Unidos se compren cosas de fuera y así sean las empresas estadounidenses las que crezcan. Bueno, esto basta decir que es un error de bulto en política económica y ya demostrado ampliamente por muchos sucesos pasados y sobre todo ahora mismo que estamos en una economía globalizada. Señor, es así de particular. Pero bueno, hablamos de estabilidad económica y es lo que buscan los estados. ¿Vale? ¿Cómo consiguen los gobiernos este crecimiento económico y la estabilidad económica?
pues se utiliza una serie de herramientas, como son la política fiscal o presupuestaria. Ahí lo tiene fácil, es modificar los ingresos y gastos públicos. Decidir si el Estado quiere gastar mucho o poco, o si quiere recaudar mucho con impuestos o poco con impuestos. Puede utilizarse esa herramienta modificando la normativa. Eso es cuando hablamos sobre ingresos y gastos públicos, eso es lo que hablamos de política fiscal. También puede actuar a través de la política monetaria. Puede variar la oferta monetaria. Los bancos centrales, ahora mismo en Europa, y también se ha hecho en la última crisis, puede inyectar dinero en la economía. El Banco Central Europeo, en la crisis, igual que en la crisis del 2018, el BCE decidieron recortar la emisión, esta vez han decidido inyectar más dinero en la economía. Han puesto encima de la mesa muchísima deuda pública, han conseguido prestar mucho dinero, emitir mucho dinero, imprimir mucho dinero para conseguir revitalizar la economía. Eso tiene un problema. Cuando se inyecta mucho dinero en la economía, provoca un efecto que es la inflación. Por eso luego a su vez tienen que jugar los bancos centrales con los tipos de interés para regular que no se dispare la inflación. ¿De acuerdo? Es otra manera de actuar. En el caso de Europa, bueno, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sería la Reserva Federal. En el caso del Reino Unido sería el banco, se me ha ido el nombre, el Banco del Reino Unido. Y tiene un nombre, se me ha ido. Y en el caso de Europa tenemos el Banco Central Europeo, porque los bancos nacionales, los países que estamos dentro de la moneda única, los bancos nacionales, el Banco Central de España ya no tiene potestad en cuanto a la oferta monetaria, porque quien emite dinero es el Banco Central Europeo. Esto simplemente que lo sepáis. ¿Cómo pueden actuar también los estados? A través de la política cambiaria, pues modificando el tipo de cambio. Esto es algo que se utiliza, bueno, en los países de la OCDE, los países desarrollados ya no utiliza a nadie. Algunos países desarrollados sí que lo están utilizando. Se utilizaba mucho, sobre todo en la crisis de las décadas de los 80 y de los 90, que consistía en devaluar las monedas. El tipo de cambio, sabéis que es el precio de intercambio de una moneda con respecto a otra. Pues en aquel momento, cuando estaba la peseta encima de la mesa, pues si el tipo de cambio de la peseta se devaluaba, eso permitía que la peseta valiese menos en los mercados internacionales. Si valía menos la peseta en los mercados internacionales, eso quería decir que los productos que nosotros exportábamos, vendíamos, eran más baratos, y eso suponía que aumentaba la demanda de nuestros bienes, con lo que las empresas nacionales producían más y conseguían reactivar la economía. Eso ya no se utiliza. Y, por ejemplo, en el caso de España, no podemos utilizar política cambiaria porque estamos dentro de la zona euro y la política cambiaria, la política monetaria, está en manos del Banco Central Europeo. ¿Cómo puede actuar también en los estados? Pues en los gobiernos, a través de las políticas de oferta agregada. Pues cambia la política de regulación de los mercados. Liberalización de mercados, restricción de mercados, flexibilización, por ejemplo, de los mercados de trabajo, restricción de otros mercados. Al final, a través de la normativa, de la legislación, de estas políticas de oferta agregada, puedes conseguir intervenir en los mercados. ¿De acuerdo? Y, bueno, todas estas políticas de estabilización pueden adoptar dos direcciones. Expansivas, en el caso, por ejemplo, de la política fiscal, como en la crisis del COVID-19, si los estados deciden gastar más, estaríamos hablando de una política expansiva, porque estoy inyectando dinero en la economía, o puede ser restrictiva, como en la crisis del 2018, la del 2018, no sé, bueno, la que tenéis, pero la crisis del 2018 lo que se hizo fue precisamente lo contrario, fueron políticas restrictivas. Lo que se buscaba era el recorte de gastos públicos. Aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad, fueron a partir sobre todo del año 2011, con los gobiernos de aquel entonces, lo que se hizo fue reducir muchísimo el gasto público en sanidad, en educación, se cerraron colegios, se despidieron médicos, hubo un recorte, pues una política restrictiva.
En esta época se ha hecho lo contrario, se han hecho políticas expansivas, sobre todo gracias a los fondos Next Generation, los fondos de transición y resiliencia, donde estamos viendo constantemente cómo hay obra pública, por ejemplo, e inversiones gracias a estos fondos. Es una política expansiva. ¿Vale? Y luego ya nos vamos a la última parte, al último apartado, que son los instrumentos de intervención y niveles de gobierno. No veo yo que me haya dejado aquí nada. No, política cambiaria. Vale. Bueno, y el último apartado de lo que nos habla, pone en relación los niveles de intervención y los niveles de gobierno. Si recordáis, os habéis leído el primer capítulo, lo hablamos el otro día en la tutoría, y lo volvemos a recordar. Hay políticas públicas, hay muchas políticas públicas, y lo que hay que buscar es qué unidad de gobierno, qué nivel del gobierno es el idóneo para llevarlas a cabo. El otro día hablábamos de 4 niveles: el nivel de la Unión Europea, los gobiernos centrales de los países, y luego hablamos de las comunidades autónomas, y después hablamos de las entidades locales. Aquí en este apartado realmente lo divide en dos: en un nivel central, que lo podemos asociar a los estados, y en un nivel subcentral, que ahí podríamos tener 2 niveles, que uno es el de las comunidades autónomas y otro el de las entidades locales. Recordando que cada vez que hablamos de entidades locales nos referimos a diputaciones provinciales y ayuntamientos. Los dos son entidades locales. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar, hemos dicho que hay diferentes posibilidades de intervención del sector público en la economía. ¿Cuáles son los instrumentos de intervención más adecuados para intervenir en la economía, en la redistribución de la riqueza, etcétera? Pues el primero viene aquí, que es la regulación. Pues se puede regular las calidades de los productos. Hay muchísima normativa que exige una calidad determinada, por ejemplo, de los productos agrícolas, y ahí ya está interviniendo el sector público. De las cantidades que también se ofrecen de producto, de los niveles de precio, también a través incluso de los impuestos, ¿de acuerdo? El tabaco, por ejemplo, se actúa sobre el nivel de precio del tabaco aumentando los impuestos porque se considera que es un producto nocivo para el conjunto de la sociedad, y el Estado regula su consumo a través del precio, a través de los impuestos, ¿vale? ¿Cómo también puede intervenir el sector público? Pues con impuestos, como también en este caso del tabaco, o subsidios. Por ejemplo, si hoy salía a colación el tema de la ecotasa en Cataluña, que le van a explicar. Bueno, pues interviene la comunidad autónoma a través de un impuesto para regular el sector turístico de su comunidad autónoma. Subsidios. La Unión Europea ayuda a que se desarrolle el sector agropecuario en la Unión Europea, que se mantenga pues a través de subsidios, de ayudas, a través de la política agraria común, que son subvenciones, ¿vale? Y también el sector público pues interviene muchas veces si no hay una oferta adecuada por parte del sector privado, pues lo que hace es producir bienes y, sobre todo, produce servicios públicos, ¿de acuerdo? Como puede ser la defensa, la seguridad, los transportes, etcétera, etcétera. Sanidad, educación, ¿vale? Bueno, estas son las herramientas que tiene el sector público para actuar. Pero ¿cuál sería el nivel de gobierno más adecuado dependiendo del tipo de los bienes públicos? Lo vamos a ir viendo, como lo tenemos ahí en ese listado muy resumidito, pero son los conceptos, como decía el otro día, vamos a ir a los conceptos los conceptos principales. Bueno, en el caso de los bienes públicos puros, siempre hablamos que es el gobierno central. Hay que señalar que los bienes públicos puros son los que tienen consumo no rival y no hay
posibilidad de exclusión o imposibilidad de exclusión. Un bien público puro, volvemos al caso, que siempre el caso más facilito siempre es la defensa. La justicia también lo es, pero bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, de la defensa. Hay un consumo no rival. ¿Qué quiere decir? Que si yo consumo, si yo utilizo el servicio de la defensa nacional, lo utilizo yo, lo utiliza María Cristina, lo utiliza Alejandro y lo utiliza el señor que está en el piso que veo ahora mismo enfrente de este aula. Lo podemos utilizar todos. No hay rivalidad, lo podemos utilizar todos a la vez. Sin embargo, este jersey que yo llevo puesto, no. Este solo lo puedo utilizar yo. Esto sí que es un consumo rival. O si voy a un concierto y pago una entrada, solo podemos utilizarlos unos pocos, que son los que cabemos. ¿De acuerdo? Tampoco hay posibilidad de exclusión o hay imposibilidad de exclusión en la defensa. Porque yo no puedo decirte, Alejandro, tú no tienes derecho a la defensa nacional porque este mes no has pagado impuestos. Pues no has pagado por utilizarlo, ni nadie. Igual que no hay un precio. Este concierto, por ejemplo, que decíamos, también hay un precio, porque tengo que pagar una entrada para acceder a ese concierto o a una sala de cine. Ahí sí que hay posibilidad de exclusión, porque el que no paga no puede hacer. Pues los bienes públicos puros son los que podemos utilizar todos a la vez, independientemente si contribuimos a su financiación o no. Porque un niño pequeño también tiene derecho a utilizarla, a que le defiendan, en este caso la policía, por ejemplo, pero no tributa por ello, él no paga. ¿Vale? Yo creo que lo entendemos. Luego están los bienes públicos impuros. ¿Cuáles son? Pues todos los que no son puros. Donde hay ya, luego aquí habría varios segmentos, donde habría algunos que habría consumo rival, pero hay posibilidad de exclusión, habría otros que habría consumo no rival, pero sí que habría posibilidad de exclusión. Pero estos son los impuros. En este caso, son bienes que ya digamos que se bajan ya más al territorio y que se piensa que ya podrían ofrecerlo las comunidades autónomas y las entidades locales. ¿Por qué? Porque ya depende también un poco de las necesidades y de la utilidad del ciudadano y se entiende que la comunidad, las administraciones más próximas son las que mejor van a saber lo que necesita el ciudadano y por eso deben ser ellas las que faciliten este tipo de bienes. ¿De acuerdo? Pone el libro, por ejemplo, el ejemplo de un parque público, ¿vale? Sobre todo porque en este caso tendría un consumo no rival, le podríamos utilizar, no todos al mismo tiempo, se podría colapsar. Sí que es cierto que no habría posibilidad de exclusión, porque independientemente de que tú tributes, todo es muy claro, cuando por ejemplo tú vas a un municipio, vas de turismo y ves un parque y metes a los niños al parque. No te pueden excluir, pero tú no has pagado por ese parque. No hay posibilidad de exclusión. Sí puede haber un consumo rival, porque si entramos muchos no cabemos. Y también digamos que hay un consumo no rival, porque yo no vivo allí y solo puedo a lo mejor ir cuando me desplazo. Pero el que vive a la puerta puede ir todos los días. Por eso son bienes públicos impuros y por eso se entiende que las comunidades autónomas, entidades locales, son los que nos deben ofrecer. Luego tenemos, por otro lado, los bienes preferentes. Los bienes preferentes son todos aquellos que los ciudadanos consideramos que son imprescindibles para nuestra sociedad, como puede ser sanidad, educación, servicios sociales, pues también se entiende que deben ser prestados a nivel subcentral. Políticas de redistribución de la riqueza. Lo habitual es que sea a nivel central, es decir, las políticas de desempleo, los subsidios sociales, subsidios por orfandad, todos esos suelen ser el Estado el que los ofrece, pero también es cierto que hay ayuntamientos y comunidades autónomas que tienen posibilidad de utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, en Talavera de la Reina están las ayudas de emergencia social, que son ayudas que se prestan a ciertas personas con problemas, para pagar la factura de la luz, pues también se contribuye y se hace esa redistribución de la renta y la riqueza. Las políticas de estabilización de la economía, lógicamente, eso sí que tiene que ser exclusivamente a nivel central, tiene que ser el Estado, y al igual que las políticas de crecimiento y de desarrollo económico.
en este caso se financian a nivel central, aunque luego se aplican a nivel subcentral. Es decir, en el caso del crecimiento y desarrollo económico, las grandes políticas son estatales, son centrales, pero sí es cierto que luego hay muchísimas transferencias, tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas, para que puedan llevar a cabo esas acciones. Por ejemplo, ahora mismo ayer mismo, con el tema de la quita de la deuda y la financiación autonómica, son inyecciones de dinero a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar sus políticas que al final consiguen ese crecimiento económico. Y también el Estado financia a los ayuntamientos a través de los fondos complementarios de financiación para que desarrollen también sus políticas del día a día. ¿De acuerdo? Se financia a nivel central, se aplica a nivel social. Bueno, este es este capítulo segundo. ¿De acuerdo? La semana pasada os puse unas preguntas de otros años. Sí es cierto que como ha cambiado el manual, no he terminado de encontrar ninguna pregunta muy adaptada a este capítulo. Yo creo que un poco de lo que hemos estado hablando serían un poco una pregunta que podría caer, pues alternativas a la financiación pública o cuáles son los objetivos de la intervención pública. Sí es cierto que en este caso la prueba de evaluación continua nos va a servir también para ver cómo van a ser las preguntas de este nuevo manual. Digamos que este capítulo, aunque sí que se ve en el antiguo, pero no está explicado de la misma manera, hay cuestiones un poco distintas y entonces, bueno, no he encontrado ninguna que se ajuste demasiado. Pero la prueba de evaluación continua seguro que nos sirve de prueba y también un poco de guía para saber dónde va a ir las preguntas. Y por supuesto, las preguntas, los ejercicios que vienen al final de cada capítulo y los ejercicios de autoevaluación que vienen también en el foro de la asignatura. Como no tengo eso, pues os recomiendo que hagáis esos otros ejercicios. ¿La evaluación continua cómo se hace? Ahora te lo cuento, Alejandro, que lo vimos el otro día. Bueno, que me despido de las personas que están online siguiendo en directo y también un saludo para los que lo vais a ver en diferido y os emplazo para la próxima semana donde veremos el siguiente tema que es el 3 y es cómo interviene el sector público cuando los mercados no son eficientes. Un tema también muy interesante, ahí veremos eso, cómo afecta, por ejemplo, un impuesto o una subvención al equilibrio de la economía. ¿De acuerdo? Por mi parte nada más, hasta la próxima semana.